Nuestro texto hoy va a ser en Gálatas capítulo 5. Y fíjense que nosotros vivimos en tiempos donde, y no es un fenómeno nuevo, sino que donde la gente desean hacer lo que ellos quieran sin consecuencias morales, sin consecuencias espirituales, desean hacer lo que ellos deseen hacer, muchas personas, en el nombre de la libertad. Y lo vemos en hombres, lo vemos en mujeres, lo vemos en niños, en donde resisten ellos las restricciones, donde confrontan ellos la autoridad, donde violentan las leyes morales, éticas y hasta las biológicas, porque ahora la gente, ahora hay muchos desde chiquitos que ya quieren y ya se les da la oportunidad de negar su propia biología, como si Dios no existiera y como si Dios no los hubiese creado perfectos en el género en que ellos están. Y hay muchas personas que sí necesitan libertad, que necesitan ser liberados del alcohol, de las drogas, de las pasiones carnales, de la violencia, de cosas que hacen y conductas que tienen, que crean ciclos que muchas veces son hasta generacionales, que la conducta de los padres o de los abuelos los vemos en los nietos y en los bisnietos. Entonces el mundo necesita libertad, el mundo necesita ser liberados del pecado, el mundo necesita ser liberados de su pecaminosidad. Cuando una persona, y fíjense, es una tendencia normal para nosotros y que podemos ver en toda la humanidad, cuando una persona persiste en un pecado, es decir, que lo comete continuamente, al paso del tiempo empieza a volverse más normal para ellos. De la misma forma en que cuando nosotros estudiamos nuestra Biblia y lo hacemos continuamente, empieza a convertirse en un hábito en nuestras vidas. Pero entre más común se hace en la vida de una persona, más aceptable se hace en la vida de persona, algún pecado, el alejarse de Dios, más difícil es para ellos dejarlo. Va disminuyendo su cargo de conciencia, va disminuyendo su carga de culpa y al rato ellos sienten que es el proceder normal de todas las personas, aunque no sea cierto. Y de eso necesitan ellos ser liberados. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús les responde y les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, que comete el pecado, esclavo es del pecado. La libertad en Jesucristo no es un efecto secundario que sucede cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La libertad en Jesucristo no es algo que viene días y meses y semanas después de haber tenido perdón de pecados en Cristo Jesús. La libertad en Cristo Jesús no es algo que aprendemos conforme a nuestra vida cristiana. La libertad en Jesucristo no es algo que está basado en la madurez y el crecimiento espiritual del cristiano, sino que la libertad en Cristo Jesús la encontramos en el preciso momento en que creemos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La libertad de Jesucristo la encontramos en el preciso momento cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas. Por eso Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Vean, el que comete pecado, nos dice Juan, esclavo del pecado es. Y nos dice Gálatas que somos liberados, que somos hechos libres del yugo de la esclavitud y que no nos vayamos a someter otra vez, volviendo a las cosas de antes, a volvernos a esclavizar voluntariamente al pecado. Fíjense, el llamado de Dios a la libertad es un llamado universal. Es un llamado que todo el mundo lo necesita, porque todo el mundo nace bajo el yugo de pecado.
Con el paso del tiempo, cada persona se hace consciente de su pecado y lo sigue por preferencia, por predilección, por gusto. Entonces Dios nos llama a la libertad, y el llamado a la libertad es tan general y es de observancia tan universal como el llamado a la salvación. Nosotros podemos ver el contexto de nuestros versos hoy, donde los judíos estaban fuertemente, más de lo que nosotros podemos imaginar, atados a la ley del Antiguo Testamento. Y como si no fuera poco, ellos sentían que la ley del Antiguo Testamento no era suficiente para restringir su conducta y sus vidas, y habían inventado otras leyes y otras reglas que habían ido agregando a través del tiempo. Fíjense, ellos creían que la única manera de frenar la naturaleza carnal de los humanos era a través de las reglas. Ellos creían que la única manera de poder estar bien con Dios era mediante seguir toda una serie de leyes y toda una serie de reglas, porque a través de ellos podían frenar las pasiones carnales, las pasiones mundanas que había. El propósito de esas reglas tan estrictas para los judíos no solamente era frenar las pasiones, sino también establecerlo como la forma correcta de cómo agradar a Dios. Entonces, si observaban el sábado, frenaban sus pasiones y agradaban a Dios. Si se lavaban las manos no sé cuántas veces antes de comer y le daban 3 vueltas a la cuadra y se subían a la azotea y se volvían a bajar, frenaban sus pasiones, creían ellos. Más aparte, creían también que agradaban a Dios. Pero con el paso del tiempo esto se convierte en un sistema tiránico para ellos. Se convierte en un sistema donde más que buscar agradar a Dios, buscaban vigilar al vecino para ver si estaba siguiendo las reglas que según ellos habían inventado eran para agradar a Dios y para frenar sus pasiones. Y lo aprendían desde la infancia. Lo aprendían por la enseñanza de la sinagoga, lo aprendían por el ejemplo familiar, lo aprendían por práctica social, lo aprendían por devoción religiosa. Era parte de la cultura en que ellos vivían. Para ellos era tan natural saber que había reglas, que había restricciones serias en su conducta, en su vida, como respirar o para comer. Toda su vida giraba alrededor de no quedar mal con los que los estaban observando, de no quedar mal y que el vecino no viera que ellos eran menos estrictos que otros. Fíjense que esa no es ninguna forma de vivir, y causaba entre los judíos, entre algunos, un gran sentido de soberbia, porque se la pasaban vigilando a otros, viendo la paja que había en el ojo de otros y no viendo el tronco que tenían ellos en su propia. Pero para otros les causaba un gran sentir de culpa, y era una culpa constante, era una culpa con la que vivían momento a momento, porque ellos sabían que no había forma, que podían cumplir toda la ley. En algo iban a transgredir, en algo iban a fallar. Y esto causaba que toda la vida tuvieran un sentido de culpa. Sus conciencias estaban siempre agobiadas, porque en todo momento sentían que algo debían. Ahora, en este contexto es donde el apóstol Pablo habla con tanta frecuencia de la libertad que hay en Cristo Jesús. Fíjense que los creyentes tenemos el gran privilegio de vivir bajo el liderazgo interno del Espíritu Santo y el poder de Dios en nuestras vidas. No externo a nuestras vidas, en nuestras vidas. El poder de Dios es algo que mediante el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Es parte de nuestro ser. Otras personas tienden al opuesto, a vivir totalmente sin reglas, como si Dios no existiera, como si algún día no fuesen a ser juzgados.
Leí, estudiando esta semana, un ejemplo que escribe el doctor MacArthur, donde decía que el legalismo es como un río de aguas, que es un río de aguas puro y cristalino, que desde lejos se ve el fondo, se ven los pescaditos que andan nadando, pero que es turbulento y que trae una fuerza de corriente, que cualquier persona que entra ahí seguramente está entrando a su muerte. Y que por el otro lado, el libertinaje es un río tranquilo, pacífico, donde el agua corre despacito, donde cualquiera pensara que por ahí podría pasar, pero que la polución y la contaminación y las impurezas que existen en esas aguas envenenan a cualquier persona que en ella entra. De igual manera, entrando a las aguas cristalinas que nos van a llevar y entrando a las aguas contaminadas que nos van a destruir, tienen el mismo resultado en la vida de las personas. Uno es inalcanzable, incruzable por las demandas morales tan altas que tiene, y el otro es incruzable por la gran cantidad de sociedad que tiene. En Cristo desaparece la obligación a la ley. En Cristo solamente perdura el amor. Y en nuestro texto hoy podemos ver el propósito de Dios en librarnos de la ley y darnos libertad para amarle a Él. Entonces llegamos a nuestro texto, Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15, que dice así. Dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a otros. Fíjense, la primera cosa que podemos ver aquí en nuestro texto, en el versículo 13, es que el llamado a la libertad nos llama a oponernos a la carne. El llamado a la libertad nos llama a oponernos a la carne. Dice el versículo 13, en su segunda parte, dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, que la libertad no debe de ser usada para llevar a su fin nuestros deseos carnales, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros deseamos hacer carnalmente. Fíjense que aquí la palabra ocasión que usa en el griego es un término militar, y ya ven que en el español muchas veces usamos palabras que tienen doble o triple o diferente sentido. Aquí usa la palabra ocasión, que es una palabra militar que habla de una base de operaciones militar, de donde salen todas las operaciones en una campaña militar. Entonces, y cuando habla de la carne, no está hablando ni de la carne de res, ni de la carne de pollo, sino que está hablando de nuestros deseos carnales, de las cosas mundanas que nosotros deseamos hacer. Entonces, cuando dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, está diciendo que no usemos la libertad que Jesucristo nos da como un punto de partida para pecar en el mundo. Que no usemos la libertad que Cristo nos da como un punto de partida para hacer lo que nosotros queremos hacer en el mundo. Fíjense que yo he escuchado a cristianos decir toda mi vida que somos perdonados en Jesucristo. Es cierto que una vez que somos salvos durante toda la eternidad. Eso también es cierto, que Dios nos perdona todos nuestros pecados delante de Dios.
Eso también es cierto. Y se escudan en esa idea para hacer lo que ellos quieren. Y muchas veces viven hasta peor que los mundanos. En Corintios el apóstol Pablo les escribe y les decía que ellos estaban haciendo cosas dentro de la iglesia que ni siquiera entre los incrédulos, ni siquiera entre los que se pierden, se mencionaban. Ni siquiera, mucho menos que se hicieran. Entonces queda claro que Jesucristo nos liberó a nosotros del pecado. Y si Jesucristo nos liberó a nosotros del pecado, no es para que nosotros, sería una falacia pensar que es para que nosotros volvamos al estado anterior de la cual Él nos liberó. Si nos dice que el que comete pecado, esclavo del pecado es, y que Jesucristo vino a liberarnos de eso, para que nosotros volvamos a lo mismo, entonces claramente nos enseñan las Escrituras que el propósito es que ya no vivíamos de la misma forma como vivíamos antes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad que Jesucristo nos da debe de ser una motivante que nos anima a nosotros a servir cada día más y más, con más ahínco, con más pasión, con más devoción a nuestro Señor. Fíjense que el pecado y la libertad cristiana se oponen entre sí y son mutuamente exclusivas. A ver, vamos a decirlo de nuevo. La libertad cristiana y el pecado se oponen entre sí y son mutuamente exclusivas. Es decir, que una cancela o se excluye la otra, que no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo y estar bien con Dios. Yo no puedo decir, yo soy libre en Jesucristo y Jesucristo me ha perdonado, entonces yo voy a robar. Yo no puedo decir, yo soy libre en Jesucristo y Cristo me ha perdonado mis pecados, entonces yo voy a mentir. Yo no puedo decir y estar bien con Dios y estar correcto en pensar que Dios me ha hecho libre y porque soy libre en Cristo Jesús puedo hacer cualquier fechoría que yo quiera. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús para vivir conforme a sus propósitos, para que Él reciba honra y gloria a través de nuestras vidas. Romanos capítulo 13 versículo 14 nos dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí están, se oponen las cosas. Nos vestimos de Jesucristo y nos oponemos al pecado. La segunda cosa que vemos en nuestro texto, la primera es que la libertad, el llamado a la libertad nos llama a oponernos a los deseos carnales. La segunda cosa que vemos, y vean que la libertad es tan preciosa para nosotros, que hace muchas cosas en la vida del creyente. La segunda cosa es que nos llama, la libertad en Jesucristo nos lleva al servicio. En Lucas capítulo 22, cuando los discípulos estaban disputando quién iba a ser el jefe cuando se muera Jesús, Jesús les dice esto. Es versículo 22 capítulo 22 versículo 25. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Les dice: fíjense que ustedes tienen un mal concepto de quién es el jefe en cada casa. Porque ustedes creen que el que se sienta a la mesa y que le traen de comer y que le lavan los pies es el jefe de ese lugar. Y les está diciendo: yo soy el jefe de ellos, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo y yo he venido para servirles a ustedes. Les estaba diciendo
les estaba diciendo que si querían ser principales entre los hombres, primeramente serían siervos de todos. La libertad en Cristo Jesús nos llama y nos lleva al servicio. En Filipenses capítulo 2 nos dice: haya pues en ustedes el sentir que también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense, Jesucristo se humilló para que nosotros pudiésemos tener un ejemplo de que la libertad en Jesucristo, la salvación en Jesucristo nos llama al servicio. Fíjense, muchas personas hacen muchas cosas buenas en el mundo. Muchas personas ayudan a muchas otras personas que tienen necesidad de ayuda. Casi no puede pasar un día que no vea yo en algún lugar de los medios o algún lugar del internet que hay una fundación que está haciendo el bien por la gente pobre en alguna parte de México. No pasa un día que no podamos ver nosotros que hay alguna fundación que está en el Sahara, en los desiertos y en África, barrenando agua para las personas que no tienen acceso a agua limpia. Y podemos ver que la motivación de las personas es decir: miren cuán grandes somos, miren cuán bondadosos somos. Miren, yo tengo tanto que hasta de lo que me sobra le puedo mandar a África para que ellos tengan agua. Nos dice la Biblia en Mateo que cuando uno da su limosna, que no lo hagamos con címbalos, que no lo hagamos con fanfarrias, que no lo hagamos con mucho estruendo, porque Dios mira al que sirve en privado y le galardona en público. Dios es el que debe de recibir la honra y la gloria a través de nuestro servicio. La tercera cosa que podemos ver en este texto, primeramente, que la libertad nos motiva a luchar contra la carne. Segundamente, que la libertad nos llama a una vida de servicio. Y terceramente, que la libertad en Cristo Jesús sí cumple con la ley moral de Dios. Porque tenemos un falso concepto de libertad. El mundo tiene un concepto de libertad que pueden hacer, que el ser humano puede hacer lo que él quiera sin consecuencias. Que el ser humano puede hacer lo que él o ella quiera sin tener que rendir cuentas a una autoridad superior, a una autoridad divina que algún día va a juzgar las almas. Dice la Biblia que juzgará a los vivos y a los muertos. El versículo 14 de nuestro texto nos dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley. Cuando hablan de la ley, hablan de los 10 mandamientos. Toda la ley se cumple en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vamos a ver una unión. Aquí vamos a ver una unión de dos conceptos que son distintos para nosotros, pero que Dios se enfrascan en uno solo. La libertad y el amor. Fíjense que la libertad no es una licencia para ignorar los deseos de Dios en nuestra vida. La libertad es un mandato para cumplir los deseos de Dios en nuestras vidas. Dios no ha cambiado jamás. Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios existió antes de que existiera ni siquiera la luz. Dios existió antes de que existiera el universo y el mundo. Existe hoy en nuestras vidas y está activo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, a través del ministerio en la iglesia, a través del amor que tenemos entre hermanos, en la libertad que hay en Cristo Jesús. Y Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Dios no cambia. Los mismos principios que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, los mandamientos, son los mismos principios del Nuevo Testamento. Solamente que Jesucristo toma los últimos 6
Fíjense, toma los primeros 4 y dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Los primeros 4 mandamientos. Y del 5 al 10, es decir, los últimos 6, quedan enfrascados en estos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esas son son los mandamientos que afectan las relaciones intrapersonales. Romanos capítulo 13 nos dice que no le debemos de deber nada a nadie, sino el amar los unos a los otros, porque ama a su prójimo, ha cumplido la ley. Ven qué sencillo se vuelve todo, ¿no? Porque empezamos a pensar cuáles son los mandamientos. Creo que uno es no robarás. Creo que el otro es no codiciarás. Creo que el otro tiene algo que ver con la mujer de tu prójimo. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero nos dice aquí en Romanos, el que ama a su prójimo, porque Jesucristo vino a cumplir la ley, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Continúa diciendo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieren cumplir con Dios? ¿Quieren cumplir los mandamientos? Ama a tu prójimo. Amalo como a ti mismo, dice la Biblia. ¿Quieren que Dios reciba honra y gloria a través de su vida? Ama a tu prójimo. La libertad en Jesucristo, la libertad en amor de Jesucristo, exalta a nuestro Señor. Hablando de libertad y esclavitud y de amor, hay un texto en Éxodo capítulo 21, donde nos habla de las reglas de cuando una persona llegaba a ser siervo a una casa. Tenían una deuda, llegaban a ser siervo a una casa y tenían que ser siervos, tenían que trabajar en esa casa 6 años. Dice: mas al 7º año será libre. Es en Éxodo 21 del 2 al 6. Y dice: si entró solo, saldrá solo; si entró con mujer, saldrá con mujer; si tiene hijos, ciertas condiciones. Y si su amo le dio mujer y tuvo hijos, y da una serie de condiciones. Dice: pero si el siervo dijere: yo amo a mi señor, en el 7º año ya trabajó sus 6 años, ya no le debe nada a nadie. Pero si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, me voy a quedar aquí. Entonces el amo lo llevará con los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le honrará la oreja hará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Fíjense, este es el lugar que habla de la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Jesucristo nos dice: yo te echo libre. Eres libre del pecado. No tienes que volver al pecado. No tienes que volver a la vida anterior que tuviste. No tienes que vivir de la forma que viviste antes de conocerme. En Cristo Jesús rompemos los ciclos generacionales. En Cristo Jesús rompemos los ciclos de los pecados que visitan sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En Cristo Jesús tenemos libertad. Y seguimos a Cristo Jesús porque nosotros le amamos a Él. Claro que podemos volver al pecado. Claro que podemos ofender a nuestro Señor. Claro que podemos decir: gracias, Señor, que me salvaste, ahora voy a ir a vivir mi vida como a mí me dé la gana. Pero la honra y la gloria se manifiestan en la vida del creyente en nosotros, igual que el esclavo que dice: yo soy libre, pero voy a estar con mi Señor porque quiero estar con Él. Voy a servir a mi Dios porque quiero servir a mi Dios. Voy a amar a Jesucristo porque quiero amar a Jesucristo. La libertad en Cristo Jesús
completa si lo seguimos en amor. Seguimos, cumple los requisitos de la ley moral de Dios. Y finalmente, la libertad, fíjense, la libertad nos habilita, nos da la habilidad de no dañar a otros. Fíjense que nos hace conscientes de la condición de otras personas. Fíjense que veíamos en el segundo punto que la libertad en Jesucristo nos hace siervos por amor, de ayudar a la gente, de servir a la gente, de servir a los hermanos, de servir a la iglesia, para que Dios reciba la honra y la gloria. Pero no solamente termina en el hecho de que sirvamos, porque muchas veces podemos hacer actos de bondad, actos que son buenos, actos que no son malos, y que de alguna manera ofenden a un hermano u otro por una diferencia de pensamiento, una diferencia de experiencia de vida, una diferencia de cultura. Nos da la habilidad, la libertad en Cristo Jesús, no solamente de servir en amor, sino de evitar dañar a otros. El versículo 15 dice: pero si os mordéis y os comís a otros. Y la idea que da aquí es de dos animales luchando por su vida, un tigre y un león, y el que gana va a comer, porque al final dice: mirad también que no os consumáis unos a los otros. Da la impresión de pleito, da la impresión de contención. Y la libertad en Cristo Jesús, la libertad que tenemos en Cristo Jesús nos aleja de eso. Otra vez el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Fueron llamados a la libertad a ocasión de que Dios reciba honra y gloria a través de nuestras vidas. Fíjense, hasta en las sociedades más libertinas y más alejadas de Dios encontramos la idea de que la libertad tiene sus límites. En 1867, el 15 de julio, un gran personaje mexicano dijo: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez estaba reconociendo, como presidente y dirigente de la nación, que la libertad tenía sus limitaciones. Tú eres libre, pero no puedes matar al vecino. Tú eres libre, pero no puedes robar sin consecuencia. Tú eres libre, pero no puedes engañar a tu familia sin consecuencias. Entonces, hasta las sociedades más libertinas reconocen que sí hay limitaciones. Y el hecho de que haya limitaciones en la libertad, Dios también nos da limitaciones autoimpuestas dentro de nuestra libertad como cristianos. En Romanos capítulo 14, el versículo 1-3, habla de dos diferentes tipos de cristianos. Habla de cristianos nuevos y habla de cristianos que llevan tiempo en la fe. Hablan de cristianos que todavía tienen ideas y costumbres que eran de su vida anterior, y de cristianos que son más libres en su ejercicio de su fe en Cristo Jesús. Dice: recibid al débil en la fe, es decir, al nuevo. Hay débiles en la fe que llevan mucho tiempo como creyentes y nunca han crecido, pero no para contender por opiniones. Es decir, no lo recibas para estarte peleando con él, ni estarte enseñoreando sobre él. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí había una situación que había entre los judíos, que los judíos tenían alimentos que eran considerados inmundos y que nadie se los podía comer. Aquí les está diciendo: tú crees que puedes comer carne de puerco, pero el nuevo cree que es pecado y que no lo debe de hacer, y solo come verduras. Entonces aquí tenemos un conflicto en las diferentes ideas de libertad que existen hasta dentro de los mismos cristianos. Y lo resuelve aquí en el versículo 3. Dice: el que come, no menosprecie al que no come.
Si tú sabes que Dios ha declarado que lo que Dios ha declarado limpio ya no es inmundo y que todo eso se puede comer, y tú sabes que no es pecado hacerlo, y que no es pecado hacerlo, no menosprecies al que no lo ha entendido. No menosprecies al que solamente come verduras. Y el que no come, es decir, en aquel entonces, digamos, vegetarianos, no sé si había veganos en aquel entonces, pero vegetarianos, dice, si tú solo comes verduras, no juzgues al que come de todo, porque a él también Dios le ha recibido. Ambos son hijos de Dios. Cada uno de nosotros estamos en un punto distinto de nuestra... Y fíjense, hay un ejemplo muy claro. Creo que es en Portugal, allá abajito de España. La gente toma vino, es la costumbre tomar vino. En todas las sentadas a la mesa toman vino, los niños toman vino, los abuelitos toman vino. No pueden comer, es como el chile para los mexicanos, no pueden comer si no hay vino. Entre los cristianos también, es parte de su vida. Pero ellos saben que nosotros aquí en México no es parte de nuestra vida, ni es parte de nuestra práctica, ni es parte de lo aceptado en nuestras iglesias. Entonces me han platicado misioneros que llegan ellos allá y que no se molestan de lo que están haciendo los hermanos de Portugal, porque pues, es su vida, es su casa, es su costumbre, es su práctica, y no les molesta en lo mínimo, ellos se sienten libres de hacerlo. Pero también saben que es contra nuestra conciencia hacerlo. Entonces me dicen, no te ven mal si no participas, entienden perfectamente bien que tú no estás participando porque es tu convicción y porque es la práctica de tu iglesia. Dice, pero si participas con ellos, si haces lo mismo que ellos están haciendo, te ven mal porque creen que obraste en contra de tus convicciones. Aquí nos está diciendo la Biblia, el que come, no se enoje con el que no come, y el que no come, pues, tampoco con el que lo hizo, porque Dios los ha llamado a todos. Romanos 14, versículos 14 y 15, y aquí vamos a terminar. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahí está, la conciencia. Dios nos ha dado una conciencia, hay que hacerle caso a lo que Dios nos dice. Y si tú crees que es malo, entonces para ti es malo. Y dice, pero si por la causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ahí está, libertad y amor otra vez. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El ejemplo perfecto de Portugal. No por hacer ofendamos al hermano, o no por no hacer ofendamos al hermano. Fíjense que el creyente nunca debe de ir en contra de su conciencia. El creyente nunca debe de ir en contra de su convicción, porque nuestra conciencia, nuestra convicción, nuestros pensamientos, las limitantes que hay en nuestra conducta son puestas en nuestras vidas por la obra misma del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros tenemos una conciencia diferente a los que no conocen a Jesucristo. Tenemos una conciencia guiada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos un deseo diferente a los que no han conocido a Jesucristo. Tenemos un deseo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos frutos en nuestras vidas que son diferentes al fruto de la vida de los que no conocen a Cristo, porque tenemos un fruto guiado, dado a nosotros por el mismo Espíritu Santo, el Santo de Dios. Un cristiano nunca debe de obrar en contra de su conciencia. Si usted siente que algo está mal, es porque Dios le está diciendo, no lo hagas. Pero si sabemos que son de las cosas que no importan, que no están específicamente delineadas y prohibidas en las Escrituras, tampoco debemos de criticar al que no lo ve como nosotros. Y hay mil cosas, podemos tener mil cosas.
Hay lugares donde creen que todas las hermanas se tienen que peinar de cierta forma. Y si no estás de acuerdo, están en contra de ti. Obligan a las personas quizás a obrar en contra de su conciencia para conformarse a la regla que ellos han establecido para lo que debería de ser un cristiano. Y eso es precisamente de lo que nos libera Jesucristo. Jesucristo nos libera a ser guiados por el Espíritu Santo. Jesucristo nos libera a amar a los hermanos sin condiciones. Jesucristo nos libera a servir a los hermanos por amor. Jesucristo nos libera a saber que si estamos viviendo en el amor de Jesucristo, si estamos viviendo en el amor hacia cada una de las personas, estamos cumpliendo la letra de la ley. Jesucristo nos libera no solamente para amar a las personas, sino por amor, no hacerles daño. Somos llamados a la libertad. Somos llamados a la libertad en amor. Porque cuando amamos en libertad, Dios recibe la honra y la gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, te damos gracias por este mensaje. Siento, Señor, que nos hizo quizás falta tiempo para hablar un poquito más de algunos de los puntos, pero ruego que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos entender que la libertad que tenemos en Jesucristo no es para hacer el mal, sino para buscar y seguir y cumplir los deseos de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más y más a ti. Ayúdanos, Señor, a amar mejor. Ayúdanos, Señor, a amar a los hermanos, a amar a las personas, a amar a los incrédulos, a llevarles el Evangelio que tú recibas, honra y gloria a través de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.